Salmo 149. Exhortación a Israel para que alabe al Señor. Aleluya. Cantad al Señor cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense en los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube, los que están presentes también y los que van a escuchar. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a mi esposa Diana leer el salmo número 149. Muchísimas gracias por la lectura del salmo número 149. Y como ustedes saben también le pongo un título. Aunque en esta Biblia que yo tengo, Reina Valera, aparece un título así: Exhortación a Israel para que alabe al Señor. Pero yo le he decidido poner un título personal que se llama La retribución de Dios, ¿sí? Aunque este salmo es un salmo que nos invita o nos exhorta a nosotros a alabarlo por la protección y que nos da a Él, y especialmente por la salvación. Podría decir, en el orden sería primero alabarlo, porque para alabar a Dios creo que primero nosotros debemos entender, o sea, quién es Dios y qué hizo por nosotros Dios, ¿sí? Para alabar y exaltar sus atributos. Si no, no podríamos hacer nunca eso. La gente cree que alabar a Dios que es canto y danzo y todas esas cosas, ¿sí? Pero alabarlo a Dios no es eso. Ya lo estuvimos viendo en otros salmos anteriores, lo que significa alabar al Señor. Ahora, alabarlo a Dios, ¿por qué? Alabarlo a Dios porque Él es nuestro Redentor. Debemos entender eso. Cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo, le alabamos. Ustedes vemos que vivimos en un mundo o unas iglesias donde le alaban al Señor, ¿por qué? Porque echa fuera demonios, hace sanidades, le prospera. Pero nosotros estamos llamados a alabarlo, ¿por qué? Porque el Señor nos ha redimido. Y si nos redimió, cuando el Señor salvó a su pueblo, ¿qué dijo? Deja ahí a mi pueblo, le dijo al faraón, ¿para qué? Para que me alabe. O sea, para eso estamos nosotros, ese es el fin principal que tenemos. Ahora debemos saber por qué le alabamos, no podemos estar cantando y gritando como una jauría, así sin sentido, por sentimiento. Un alabar es inteligente, basado en las Escrituras. Así que eso es como nos invita a este salmo, es uno, bueno, es el anteúltimo salmo ya, para después terminar con esa coronación del salmo número 150, que ya lo vamos a ver si me da tiempo el Señor, ya cuando va a terminar el año. Casi terminamos el año con los salmos, ¿no? O sea, ya, creo que la otra vez estaba considerando, no son 3 años, son más de 3 años. Casi 4 años hablando de los salmos, es increíble. Es mucho, ¿no? O sea, bastante. Así que alabarlo porque es nuestro Redentor. Y así empieza el Salmo. Dice así, entonces, Salmo 149, cantad al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Escuche, hay otros hermanos, está bien, hay otros hermanos que alaban al Señor, pero cuando la alaban, no solamente la alabanza, ya lo vimos, la alabanza no solamente es una alabanza con instrumentos, la alabanza tiene que ser con nuestras vidas también. ¿De qué sirve cantar, alabar, levantar la mano, emocionarme, si después yo con mi vida hago otra cosa, no le glorifico? Entonces es así. Otros hermanos conocen como la salmodía, solamente salmos.
Pero un cántico nuevo también debemos entender esto, ¿no? El cántico nuevo también es como, no solamente como en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto también. O sea, con una vida nueva, como estabas hablando vos. Es una vida nueva también de alabarle, no solo en el antiguo pacto. Pero también es esto, en el antiguo pacto, si vemos los salmos, porque estos salmos eran los cánticos, vamos a decir el linario de ellos que tenían. Pero no podemos alabarle solamente ahí, porque en los salmos ustedes nunca van a encontrar la cruz. Nunca van a encontrar a Cristo, nunca van a encontrar la palabra verdadera, justificación, redención, adopción. Todas esas cosas no, pero por eso que en el Nuevo Testamento tenemos nuevos himnos para cantar, nuevos cánticos, pero tienen que ser bíblicos, doctrinales, no sentimentales. Entonces, si vamos a cantar cánticos nuevos, debemos cantarlo, sí, somos regenerados ahora y nuestra regeneración tiene que ser, o sea, en esa la nueva revelación que tenemos en el Nuevo Testamento basado en eso para alabarlo. Pero no solo alabarlo, también tiene que estar esa ortodoxia en una podríamos decir, ortopraxis. Bueno, voy a explicar algo. O sea, es cortito lo que quiero decir, pero quiero que por lo menos quede asentado. O sea, cuando hablamos de la retribución de Dios. O sea, esa retribución de Dios que me toca hablar a mí. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos, escuche, yo le puse al Salmo la retribución de Dios. ¿Por qué le puse la retribución de Dios? Quiero asentar esto de entrada para que puedan entender. Dios en su palabra dice, creo que es en Gálatas, si no me equivoco, 6:7, que el hombre lo que siembra va a cosechar. Entonces Dios va a retribuir. Y esto lo vemos en Mateo 25, lo vemos en las parábolas, lo vemos en Apocalipsis. A lo largo de toda la Biblia vemos la retribución de Dios. Dios, de acuerdo, ahí él habla de una venganza, que también mañana tengo que hablar en hebreo, que mía es la venganza, dice en Deuteronomio, en Romanos 12:19, en hebreo creo que también 10:29 que voy mañana. Pero ¿qué es esta venganza? ¿Qué es esta retribución? Amado, es el pago justo de acuerdo en los atributos de Dios en su justicia. Dios va a retribuir a cada uno. Al justo, o sea, que vino a Jesucristo en arrepentimiento y fe, buscando perdón por sus pecados, le va a retribuir vida eterna. Pero al impío que se le reveló el Evangelio y no quiere saber nada con este plan de salvación, rechaza la cruz, como vamos a ver mañana en Hebreos, hay una justa retribución de parte de Dios. ¿Cuál es? El infierno, amado. Por eso cuando hablamos de la venganza de Dios, no tenemos que verlo como alguien que está sediento así, sino que su venganza no es... ¿Vieron cuando la persona dice como que es dulce la venganza, algo así? Y que su venganza sí es una venganza, pero su venganza está centrada en su justicia y en su rectitud. Por eso dice que no nos venguemos nosotros. Dice, mía es la venganza. En Deuteronomio 32, yo me acuerdo que hace muchos años, no me acuerdo cuándo fueron, serán cientos de años, un predicador, no me acuerdo en qué año fue, creo que se llamaba Jonathan Edwards, y él predicó basado en el Deuteronomio 32, que mañana tengo que citar ese texto, citó esa parte, que mía es la venganza. Y él hizo una exposición de eso. Nunca pensó que las personas se iban a desesperar, y vinieron cientos, no sé si miles de personas, porque habló de un Dios airado, un Dios que quería vengarse, pero esa venganza no es así, alocada, es una venganza basada en su justicia. Dios dice, yo les voy a pagar, porque en la cruz, ¿qué pasa, amado? En la cruz es un Dios justo, y Dios está airado todos los días con el pecador. Su justicia fue violada, y cuando usted viola la ley, ¿qué pasa? La ley demanda que se haga justicia. Dios no va a dar por inocente al culpable. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser Dios. Hoy se predica un Dios de Papá Noel, un Dios bueno. Es más, mañana tengo que hablar, los testigos de Jehová, creo que los adventistas, esta gente de acá, no creen en el infierno, ¿saben usted, no? Ellos dicen, ustedes los ven, parece gente santas ahí, pero dicen que Dios no es malo,
que Dios no va a enviar al infierno a las personas, lo va a aniquilar. Pero la Biblia no dice eso, amado. La Biblia dice que será el llanto y el crujir por siempre. Y día y noche estarán atormentados en el infierno, Satanás y todas las personas. Es así, amados. Entonces esa es lo que la Biblia nos informa, nos dice. Ahora cuando usted entiende, usted no le va a alabar por eso, pero en el sentido que usted alaba porque usted ha entendido de que Dios le libró. Por eso digo, yo sé de que me libró. Entonces usted está contento, quiere alabarle a Dios todos los días. Hay cántico nuevo en su corazón, en su boca, quiere predicar del Señor Jesucristo, porque Él nos redimió, Él nos compró y Él nos justificó. Entonces siempre hay una causa para alabar al Señor. ¿Por qué? Nos libró, ¿de qué? Del pecado. Acuérdese cuando usted estaba preso, porque dice que practica el pecado, o sea, está preso del pecado, preso de Satanás, preso de la ley que los tenía atrapados a usted. Usted por más que quería no podía, porque no podía. ¿Por qué? Porque la debilidad de la carne no la dejaba. Entonces podemos alabarlos al Señor que nos ha salvado y podemos cantar a Él, gracias a Él, a su misericordia, amados, porque no fue por obras de justicia nuestra que nos libró, sino por la justicia de Cristo que Él nos dio. Él pide justicia, pero Él da esa justicia en Jesucristo, como dice Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Esa justicia es calmada en la cruz. Entonces tenemos causa de gozo, amado, para alabarle al Señor. Fíjese lo que dice ahí entonces el Salmo. Cantad al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Qué venimos hablando en Hebreos? Yo digo, esto está unido, yo no sé cómo, pero hoy tengo que hablar de la retribución de Dios. Y mañana también tengo que hablar en hebreo, horrenda cosa es caer en la mano de un Dios airado. Hoy se predica de un Dios que está bonachón y contento con todos. Hoy está lo que digo yo hace años, el jojó, el que le dicen el Papá Noel, el hombre, amados, como yo no me acuerdo si leí algo ayer, Jesucristo no vino a bajar por una chimenea, amados. Él vino a estar en una cruz para morir por nuestros pecados. No vino a bajar por una chimenea para que engañen a las pobres criaturas ahí. A criaturas digo a los chicos. Que diga, te traigo regalito, Papá Noel. Todas esas basuras que le meten a los chicos en la cabeza, amados. Él no vino a bajar eso y poner un arbolito. Sí fue colgado en un árbol o en un madero, si quiere decir, en una cruz. Pero sí nos vino a traer un regalo, pero un regalo de salvación. Eso debemos predicar a los chicos, amados, a los chicos, porque los engaña el mundo y lo va a engañar usted, que es un padre. Amado, si usted tiene la verdad, no puede hacer eso. ¿Cómo puede matar a su propio espíritu de su hijo? Eso no, amados. Entonces debemos alabarle nosotros. Y eso es lo que debemos hacer. Él nos salvó y nos sigue salvando, nos sigue santificando. Amado, tenemos tanto para alabar para el Señor. Así que, pero, ¿a dónde lo hace? Fíjese lo que dice acá. Ahí está. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mañana tengo que hablar también justo de lo mismo. ¿De dónde viene todo esto de que se van a empezar a alejar? O sea, ¿por qué? Porque dejaron de congregarse, dejaron de escuchar la palabra de Dios, empezaron a escuchar de la voz del mundo, empezaron a escuchar las propuestas de Satanás. Satanás dijo, si haces todas estas cosas te prosperaré, te daré esto, te pondré allá, acá. Solamente hazme un proscuneo. ¿Sabe qué es proscuneo, no? Satanás quiere que lo alaben a él. Eso. ¿Y cómo es? Porque él tiene muchas cosas para ofrecer a cambio de su alma. Tiene todo. Riquezas, tiene todas las cosas que puede darle este mundo. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a hacer proscuneo. ¿Qué es proscuneo? La idea de proscuneo, si usted no lo entiende, es postrarse. Eso es lo que quiere. Por eso, yo me sentaré, dice en Isaías 14. El yo que tenemos nosotros, que es gobernado por Satanás y nuestra voluntad y nuestros sentimientos, todos nuestros deseos, si no son llevados cautivo a Cristo, todos esos deseos y voluntades le van a hacer proscuneo a Satanás. Por eso que nosotros podemos alabar a Dios porque nos libró, vamos a decir de alguna forma, de nosotros mismos. El antiguo yo fue crucificado en la cruz y ahora todo lo que hacemos es alabarle a Él. La gente nos ve como locos o aleluyas o que cantamos
no puede entender. ¿Sabe por qué no puede entender? Porque no puede ver y no entiende a Dios. Para esas cosas, para ellos son locuras. No entiende, por más que uno le predique que hay un juicio, hay un infierno. Dios está airado. El mayor de los males que tiene una persona es su propio pecado, sus propios deseos que tiene. No quiere venir a Cristo. Pero nosotros tenemos ese gozo de poder alabarle al Señor. No sé usted, pero yo vivo, no sé, pensando y meditando siempre. ¿Qué hubiera sido mi vida sin el Señor? Entonces todo eso a mí cada vez que miro para atrás puedo agradecer y alabarle. Cada victoria que tuve fue la victoria de Él, no fue victoria mía, porque Él estuvo. Yo hubiera quedado postrado ahí en muchas de esas batallas, amado. Pero esto no termina acá. Aunque la batalla fue, vamos a decir, Satanás dice, creo que, si no me equivoco, Mateo 12, por ahí dice, fue atado el hombre fuerte. Pero ¿por qué? ¿Atado para qué? Para que no engañe. Pero también hay una lucha, y eso es lo que tengo que hablar un poco hoy, o sea, de esa lucha que tenemos que hacer. El salmista sigue diciéndose, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Ve? 2 veces, alégrense y gocen. ¿Satanás qué quiere? Que usted esté triste, que no vale la pena todas las cosas, pero usted decir, sí, amado, ¿usted se imagina a Jesucristo triste? Dice que se gozaba a él, creo que en Isaías, viendo hacia adelante, amado, él tenía un gozo. Por eso siempre digo que yo tengo una esperanza, yo tengo una meta para avanzar. Y eso es lo que a mí me alegra, saber que estos sufrimientos son momentáneos, ¿sí? Usted no se puede quedar acá llorando, tenemos que alegrarnos y seguir avanzando, porque Él así es donde nos frena a nosotros. Los hijos de Sión se gozan en su rey, ¿sí? Debemos gozarnos, gozados una vez más, dice, creo que dice en Gálatas 4:4, ¿no? Gozarnos en el Señor por la obra que ha hecho, ¿sí? En eso. ¿El mundo en qué se goza? Mañana se gozan los regalos. Van a estar la gente que van a estar. Uy, abriendo los cositos. Uy, que me diste esto, justo lo que esperaba. Ay, quería esto. Y que vamos a comer y que vamos a beber y esas cosas. No, nosotros nos gozamos, amado, en el Señor, nos gozamos en nuestro Rey. Este mundo está comiendo y bebiendo como los días de Noé. Usted y yo algún día estaremos sentados en esa mesa con el Rey, en esa mesa. Y hoy también estamos sentados, hoy y mañana especialmente, el Señor viene. En la comida, que usted me entiende, si es un cristiano o una cristiana, me entiende, mañana hay alimento, siempre hay alimento. Siempre, nunca nos ha dejado sin alimento espiritual. Es más, Él viene, se sienta con nosotros, amado. Eso es algo tremendo para mí, saber que Él viene a gozarse en la congregación. ¿Cómo puede estar fuera de la congregación donde Él puso este lugar para que nos reunamos y estemos con Él? Entonces, alabarlo y gozarnos con el Señor. Alaben su nombre con danza y pandero y arpa y a Él cante. Esto me voy a expresar un poco más el último salmo, o sea, el salmo número 150, pero quiero que entiendan algo a modo de anticipo, de un poco de eso. Esto se hacía en las calles, o sea, las mujeres, acuérdense cuando estaba David, venció un poco, salían con los panderos y esas cosas, ¿a qué? A festejar afuera, ¿sí? Se hacía eso. Pero cuando había una victoria y entraba, eso era en la calle, nunca se hacía dentro del templo, eso ahí adentro, usted no entraba en el lugar santísimo a hacer esas cosas, sino que eran afuera. Pues siempre digo lo mismo, usted puede cantar, le gustan algunas de esas alabanzas media rítmicas así, bueno, dice, alaba, no, pero alaba al Señor, para estar bueno, está bien, hágalo, quiere mover el cuerpo afuera, en la congregación venimos a adorarle en espíritu y en verdad, amado. Así que nadie dice que usted no esté contento y pueda cantar, pero acá, Señor, venimos más que a celebrar al Señor en el espíritu y en verdad. Espero que se puedan entender eso. Creo que el próximo sábado, si Dios me da vida, voy a explicar un poco más qué eran estos instrumentos y cuál era. No eran cualquier instrumento, era creo que 3 instrumentos y eran instrumentos de cuerda. Y un instrumento nunca está encargado de opacar, o sea, de tapar
la alabanza. Esas alabanzas tienen que ser doctrinales, no pegajosas, así como ustedes saben que siempre hago a modo de chiste, digo ese del chiqui, 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 chiqui. Y el que hace ese es el bombón, así esas cosas así, no, amado, no es nada de esas cosas así que usted, sí, yo la otra vez escuché una señora que estaba llorando, o sea, y temblaba así, y yo digo que, y hay una canción acá que se mundanalizó, cristianizó, se metió, que decía una canción mundana, que acá pegó en Argentina fuerte, y decía, los caminos de la vida no son como los Dios esperaba, algo así, pero solamente que le hicieron cristiana. Todos me acuerdo que la cantaban, los caminos de la vida y todo. Amados, pero tenía toda esa casa de corte de la... Y parece que ser cosas espirituales. Usted no puede traer todo eso mundano o eso que está contaminado, traerlo. Por eso cántico nuevo. Usted tiene mucho cántico, puede agarrar la Biblia y cantar si quiere para el Señor. Pero no puede traer esas cosas del mundo y tratar acá de ponerla en lo que es santo, amados. El sábado que viene vamos a hablar un poco más de esto. Versículo 4, porque Dios tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿De qué se contenta el Señor? Con nosotros, amados. Bueno, la única forma de que se contente con nosotros, amados, es con Cristo. Porque cuando nos ve con Jesucristo, amados, es ese contentamiento que ve en esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Pero después con nosotros, amados, muchas veces nosotros como hijos de verdad, como decía Spurgeon, cuando él se ve a él, decía una frase, ve que todavía no es no decía lo que era que tenía que, como que se avergonzaba todavía de como cristiano. Ella es así, amados, porque muchas veces como cristianos no nos comportamos como tendríamos que comportarnos. Amén. Gracias a Dios que no se contenta en nuestras obras, se contenta en la obra que hizo Cristo, pero no nos ve en esa obra terminada en Jesucristo. Ahora dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Y ahí está, amado. Escuche, ¿con qué nos vistió o nos hermoseó? ¿Veo cómo hizo creo que Jacob, creo que si no me equivoco, Isaac, Jacob, que era que le puso ese vestido a José? ¿Se acuerda? Pero Él nos hermosea a nosotros con la salvación, con la justificación. En ese sentido es que nosotros nos hermosea. ¿Pero a quiénes? ¿Al orgulloso? Dice al humilde, aquel que reconoce que es pobre de espíritu. Un humilde es lo contrario de un orgulloso. El orgulloso siempre es jactancioso, es altivo, nariz parada, todo se lo cree. Yo esto, logré esto, aquello, esto. El humilde sabe que no tiene nada. Viene como está, con las manos vacías y con su pecado y su miseria delante de Dios, reconociendo que Él es un vil pecador. Entonces, a eso va a hermosear. El Señor no vino a salvar a los, vamos a decir, a los que se creen salvos o a aquellos que se creen justos, sino a aquellos que de verdad reconocemos nuestra condición. Ahora, para alabarlo al Señor, por eso lo primero es ver la hermosura de su santidad y de su justicia, y así podemos ver nuestra miseria, amados. Es cuando le vemos a nosotros. A ver cómo se lo puedo explicar. Mire, ¿cómo le puedo decir? Yo trabajo hace años con gente de alta. Yo conozco a mucha gente de acá y de otros lados que por supuesto tienen 3, 4, 5, 6 veces posiciones, autos, unas camionetas, unos buenos trabajos. Y creen que lo miran a uno, pero cuando uno los ve y los compara con la gente que yo trabajo, a esas mismas gente, y yo estoy más allá cerca de esas personas y veo a las personas que me miran a mí así, y yo lo veo, o sea, si ellos pudieran estar, no les llegarían a estar en el lugar de esas personas. Entonces, es como digo, siempre hay uno más alto que usted. En la pelea, los hombres, que el bravucón, siempre hay uno que es más duro hueso que uno. Bueno, el hombre se cree así, más alto, pero no ve porque hay uno más alto que es Dios. Por eso que Dios mira así de lejos al altivo, al orgulloso, porque ese corazón proviene de Satanás. Un corazón humilde de verdad es una persona que de verdad reconoce que no tiene nada. Y a esos son los que Dios hermosea, con esa salvación.
en Jesucristo. Para Él somos preciosos. ¿Por qué? Porque fuimos lavados y limpiados en la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces así como uno es agradecido. Es como esa perrita que vos trajiste de la calle ahí. Esa no sé cómo le pusiste. Muñeca. Ahí, sucita, limpia, así nos trajo el Señor. Pasó, dice, te vi al costado del camino, que estabas tirada y sucia. Así nos recogió el Señor. Nos limpió, nos cuidó, nos alimentó, nos fortaleció. Siempre lo digo hace años. Al que mucho se le perdona, mucho puede amar. No lo toma mal, ¿eh? Siempre digo, no lo toma mal. El moralista no puede ver eso. El que fue muy sucio, puede ver, y quizás no cometer grandes cosas, pero puede ver la negrura del pecado, las cosas malas. No digo, ¿qué te mató? ¿Qué hizo? No, es que yo vi mi pecado y vi la santidad de Dios. Entonces puedo entender esa hermosura. Cuando usted se ve sucio, con trapos andrajosos, de verdad si usted se viera de verdad como es, usted se horrorizaría, de verdad, y correría al Señor. Amén. Así que es así. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Mañana es un día de festejo para el mundo. Quizás algunos, no todos, ¿no? Por ahí se den una duchita y se pongan una ropita más o menos. Se buscan hermosear. Pero la mejor hermosura que usted puede tener el día de mañana es tener la salvación en el Señor. Mañana se van a hacer muchos regalos, recuerdos, las personas, pero el mejor regalo que puede tener usted es la salvación, el perdón de los pecados. ¿En quién? Por medio de Jesucristo. El Señor está ofreciendo, de alguna forma, lo digo, no arminiana, pero esa salvación. Hoy es un día donde Dios está ofreciendo, está regalando ese regalo de la salvación a todo aquel que quiera venir a Él, por fe. Porque, amados, viene un día de retribución, donde Dios va a retribuir a cada uno, como tengo que hablar mañana, que menospreció. Y mañana tengo que hablar de, no, yo creo en Jesús. Sí, no importa. Creer en Jesús significa obedecer todo lo que dice. Y así andan muchas personas, amados. Entonces, viene ese día de retribución que se acerca cada vez y más. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Escuchen, nosotros tenemos un cántico para cantar siempre al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado. Siempre, fíjese, dice en sus camas. ¿A usted nunca se despertó en su cama, el versículo 5, cantando y alabando? Sí, también. Es así, te pasó, ¿no? Bueno, regocíjese en sus camas, orando, llorando. ¿Cuántas veces hemos levantado y llorando porque en un momento el Señor nos da algo de su gloria, nos muestra lo grande que es y lo que ha hecho en nosotros, y lloramos, pero incluso de nuestra cama, y le cantamos a veces, es así, le alabamos con nuestra boca. Pero amados, viene un día de retribución, por eso salten a Dios con su garganta, escuche, espada de dos filos en sus manos, y acá dice, fíjese el mandato que viene para nosotros, para ejecutar venganza. Escuche, la Biblia dice muy clara que la venganza ¿de quién es? Del Señor. Dice Romanos 12, 19, mía es la venganza. Aunque en Romanos 12, versículo 19, la idea es más que no nos venguemos nosotros, pero en el sentido si nos hacen cosas a nosotros. ¿Se puede llegar a entender? En el sentido personal. Pero la venganza o la retribución que tengo que hablar en el día de hoy no es esa de que, Dios, me han ofendido, dice el Señor, en el sentido de que está muy alineado con sus atributos. Su venganza está, vamos a decir, es su justicia, es una respuesta a su santidad.
de él haber estado ofreciendo, extendiendo, mandando sus profetas, mandando a su Hijo amado, y el mundo no lo quiere, lo rechaza vez tras vez. Entonces Dios promete que va a retribuir a este mundo. Envió a su Hijo. Jesucristo no vino a juzgar, porque el mundo ¿qué? Ya está juzgado. El Señor vino a salvar y el mundo no quiere saber nada. Es más, lo juzgó a Él, lo crucificó a Él. Pero Jesucristo ya no, en su segunda venida, no va a venir con relación con el pecado. O sea, cuando digo relación con el pecado, ya no viene a perdonar, ya viene como rey, ya viene a juzgar. Mateo 25, Mateo 13, Apocalipsis habla de ese juicio que viene a las naciones. Ya no va a servir de nada que sea como usted, como ese Esaú, que por más que grite y quiera la salvación, no le va a servir. Yo a veces me pregunto por qué ese hombre de una forma aparentemente, yo no sé qué es, que con el correr del tiempo, que pasa y pasa el tiempo, el hombre se endurece. Por eso Eclesiastés dice que desde joven, desde chiquitito los agarremos, de joven, porque aparentemente, fíjese sus abuelitos, a personas grandes, 60, 70 años, usted le habla del Evangelio y no quiere nada, ¿sabe por qué? Porque su mente está endurecida. No, el mundo busca hacer cosas terrenales, se preocupa por la casa, pero no se preocupa por para dónde van a vivir por la eternidad. Dios dice que viene un juicio, donde va a juzgar a las personas y van a ir al infierno o al cielo. Acá es como esa canción mundana que cantaban en las iglesias, dos caminos así, pero sí hay dos, uno de vida, de salvación en Jesucristo, y otro de muerte y condenación hacia el infierno. Entonces se aproxima un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no recibieron a su Hijo amado. Entonces vemos de acá en adelante que este canto también que tenemos, porque dice ahí, exaltan a Dios con su garganta. Bueno, no solamente exaltar a Dios cantando así nada más o alabando, exaltar a Dios con nuestra garganta también cuando predicamos el Evangelio. Amén. Y le anunciamos a las naciones o a los reyes, que significa reyes, personas grandes, que a veces no se animan a hablar personas. ¿De qué? De que viene un juicio. ¿De qué le vas a predicar a una persona que tiene dinero, que tiene auto, que tiene salud, que tiene prosperidad? Una mujer que hasta él mismo la mandó a hacer operándola. Tiene todas las cosas que puede tener este mundo, pero no tiene salvación. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, escuchen, en Isaías 61, que siempre lo nombro, ya está creo que la tercera vez, las buenas nuevas de salvación para Sion. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y los presos de apertura de la cárcel. Y escuche, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, escuche, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Siempre cuando leo este texto dice el Espíritu de Dios está, pero fíjese, anunciar también que el día de venganza del Señor se aproxima, que un día de venganza donde Dios va a retribuir a cada uno, de acuerdo como dice en Romanos, al que procuró hacer lo bueno, o sea, en el Señor Jesucristo, venir en fe y arrepentimiento, y aquel que quiso quedarse obstinadamente y rechazar voluntariamente el Evangelio. Se aproxima un día, amados, entonces que nosotros podamos estar ahí, en Isaías capítulo, creo que es 63, denme un segundo, en el versículo creo que 4. Escuche, Isaías 63, 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mi redimido ha llegado. Cuando el Señor venga, viene a redimirnos a nosotros. Aunque ya fuimos redimidos, claro, pero Romanos 13:11 dice que fuimos salvados y nuestra salvación está más cercana de cuando creímos. Pero viene una redención total de nuestro cuerpo. Ahora parece como que el pueblo de Dios está perdiendo la batalla. Pero no es así, amados. De verdad somos más que vencedores. Y esto no es una palabra de positivo como por ahí la usan. La Biblia dice que somos vencedores en Cristo. Y Él quiere hacernos que somos perdedores. No, amado, el que está perdiendo es Él, y por eso está rugiendo más que nunca y ataca. Porque sabe que se le acaba la hora. Y para nosotros llega la hora de salvación. Es por eso que busca matar, callar y atacar Él.
Ruge con todo porque se acerca ese día donde Dios viene a juzgar, a echarle al infierno y a todos aquellos que le siguieron. Yo no soy un adorador de Satanás. Usted no, escuche, le voy a decir, usted no es como esos lugares que dice, soy un satanista, o voy a una iglesia satanista, amado. No sé si usted no lo sabe, usted ya es un hijo de Satanás. Usted no necesita ir a una iglesia de Satanás. Si usted no sigue la voluntad de Dios, es un hijo de Satanás. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque usted obedece los deseos de su corazón. ¿Sabe cuando digo de su corazón? No digo de usted. Obedece los deseos de su corazón. Cuando digo de su corazón, obedece los deseos del corazón de Satanás. ¿Qué obedecemos nosotros? Me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué obedece mi corazón? Los deseos y la voluntad de mi Padre. Cuando yo no hago eso, obedezco los deseos de mi corazón, pero ¿de quién? Cuando yo creo que obedezco los deseos de mi corazón, yo estoy obedeciendo los deseos del corazón, pero de Satanás. No sé si lo puede ver eso. Pero el cristiano, cuando obedece los deseos de su corazón, porque su corazón es del Señor. Y eso es lo que sucede. El corazón me refiero a todo el centro de voluntad. Entonces, así. Isaías 63, entonces versículo 4, porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Viene ese día, amados. Ese día llegó con la venida del Señor Jesucristo. Ahora nosotros debemos, escuche, en el antiguo pacto, ustedes saben, se requería que, de alguna forma, la violencia física. ¿Cómo preservaba, vamos a decir, Dios a Israel? En el sentido histórico, ¿se acuerdan? Perdón. Tenían que traer juicio Dios por medio de su pueblo que a las naciones. ¿Cómo lo hacía? ¿Se acuerdan? Los mataba, amados, no dejaba nada vivo. Mujeres, hijos, todo lo que había ahí eran muertos a filo de espada. Ahora en el Nuevo Testamento no sucede así. ¿Cómo es esto que nosotros tenemos? Bueno, la espada de dos filos, saben que usted que dice Hebreo 4:12, ¿no? Que la espada de Dios como espada de dos filos, que penetra. Bueno, es la palabra de Dios, o la Biblia. Aunque Satanás fue atado, es como usted atar a un perrito muy bravo, así, fortachón. No significa que no tiene poder. Acérquese y va a ver qué le pasa a ese perro. A ver qué le sucede. Me dice, no, está atado, sí, pero acércate al territorio de él. A ver qué pasa si... Está limitado Satanás, pero no es que nos dejó de atar. Todos los que quieran estar cerca de él y no quieran estar adentro, pero tejido en la casa del Señor, están a disposición y a merced de él. Entonces, ahora ya en el Antiguo Testamento, no sé si se entendió, lo vuelvo a repetir, sí se requería esa violencia, por eso en muchos países están, el Señor mató, ahora en el Antiguo Testamento y ya hay que matar, esto no, amado. En el Nuevo Testamento, en la cruz ya no es así. El Señor nos mandó, dice, amarás a tu enemigo. O sea, ¿cómo hacemos eso? La mejor forma de amar al enemigo es predicarle el Evangelio, amados. Es presentarle a Jesucristo. Por eso dice, nos manda a nosotros a ejecutar venganza entre las naciones. ¿Cómo venganza? Por una espada. Claro, la venganza que tenemos nosotros ahora, la venganza es la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos proclamar justicia? Bueno, esa justicia la proclamamos por medio del Evangelio. Por medio de que hay perdón de pecado, esa justicia ahora, usted puede ahora recibir ese mensaje. ¿Cuál es? Bueno, que esa venganza o esa justicia ha sido aplacada en la cruz. ¿Y cómo la llevamos? ¿Con una espada? ¿Cómo? Sí, con la palabra de Dios. Así es como entramos al territorio del enemigo. Yo no me la acuerdo de memoria, pero creo que es en 2 de Corintios, ustedes saben, capítulo 10. Sí, 2 de Corintios, ¿no? Capítulo 10, en el versículo 5, dice así. Vamos a ir del 4, ¿sí? No, del 3 voy a ir, algo así, del 3. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Fíjate lo que dice el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el pueblo de Dios tiene este llamado. ¿Cuál es? Bueno, amado, hay un trabajo arduo. Ahora, ¿pero cómo es? Bueno, debemos esforzarnos por llevar el Evangelio. Hay un mundo que no quiere saber nada, amado, de este Evangelio. En Efesios capítulo 6, creo que es en el versículo número 10 al 18, el Señor no nos ha desprovisto, vas a decir, de una armadura, sino que nos ha provisto de una armadura. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Escucha, amado, yo no soy ningún carismático, pero tengo bien en claro la diferencia de otros reformados, que hay espíritus que operan ahí y están siempre viendo una oportunidad que un cristiano ande en la carne para poder él venir y todavía avivar el fuego y hablar. Porque si el Espíritu Santo también nos habla, Él también viene, pone pensamiento en nuestra mente, ¿sí? Por eso dice, si usted tiene en cuenta eso, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche, dice, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para fin que, escuche, ¿para qué es esto? Dice, para la armadura. Ah, para atar al enemigo, reprenderlo. Fíjese para qué pide él. Escuche, y por mí, ¿por qué? A fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para eso se nos dio la armadura, no para que esté cante y dance y reprenda a Satanás con una armadura y me pongo el yelmo, no. Estas armaduras son espirituales. ¿Pero para qué? Porque dice, para que pueda llevar con denuedo todo el Evangelio. Yo no puedo salir así nomás en la carne y vivo como quiera, después predico el Evangelio. No, amado, yo me tengo que ceñir con toda una armadura. De verdad, para llevar... ¿Y cómo se lleva una armadura espiritual? Bueno, en el espíritu, amados. ¿Cómo lo va a llevar la carne? No se puede. No va a poder nunca. Entonces tiene que tener esta armadura. Escucha, estar firme. Ya lo hablamos en Efesios. Si me pongo a hablar acá, el tiempo ya me queda menos, 15 minutos. Pero usted sabe, esta armadura de la que habla, amado, ceñido con el Evangelio, con la justicia de Jesucristo, nuestra mente que es atacada continuamente, mira esto lo que dijo aquello. No, yo tengo la esperanza acá en Jesucristo, todos esos pensamientos siempre en Jesucristo, llevado cautivo a Cristo, para que Él no me pueda poner basura acá. Él quiere ponerme cosas en la mente para poder entrar acá adentro y yo obrar. Él entra acá. Por eso la batalla es por la mente. Debemos estar acá. Estas cosas las sabemos, pero a veces las olvidamos. Ceñirnos, ponerlo el calzado de la paz, siempre llevando el Evangelio, el escudo, amado. Nosotros tenemos el escudo para cuando Él ataca, nosotros levantamos el escudo, la palabra, y decimos, no, el Señor dice esto, y le atacamos. Y a Él no le gusta, ¿se acuerda? Pero ese peregrino. Es así, amado. Hay una batalla. El Señor no es que quiera, nos manda con la espada de dos filos para que penetre. La espada es lo que penetra hasta el fondo en el alma, revela los secretos del alma de la persona. La espada le pega así, no quiero ser tan crudo, pero ve cuando pega esa batalla la espada y se le ve por dentro. ¿Vieron esa batalla bolacha? ¿Vieron? Bueno, en el sentido espiritual la palabra le pega así, ¡pum!, lo abre por dentro. ¡Ay, los pecados!, dice la persona. Es así, penetra en la conciencia. No es que yo o aquello, no, es con la palabra. Es así como dijo, escrito está, le dijo el Señor a Satanás. Y es así donde nos manda el Señor. Y amados, tenemos una misión, y es llevar este Evangelio.
¿Y hasta cuándo? Bueno, amados, aunque fue vencido en la cruz, el Señor, nosotros quiero que entiendan, no solamente es canta y danza en la iglesia, hay una batalla, el Señor de los ejércitos. Y hasta cuando Él venga tenemos esta misión, es conocida como los antiguos predicadores decían como la iglesia militante. Tenemos una batalla que pelear. Y en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículos 15 al 21. Apocalipsis 19, versículos 15 al 21. Mire, le voy a hablar desde el 11, pero es del 15 al Apocalipsis 19, del 15 al 21. ¿Sí? Del 15 al 21. Pero yo voy a leerlo todo en el contexto del versículo 11. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto. Está hablando, por supuesto, de esta segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca, escucha, acá viene el versículo número 15. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, escuche, y de la ira del Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaros a la gran cena de Dios. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Comer las aves, los cuerpos. Dice, congregados todos, para que, escuche, ve, está justo ahí abajo la explicación, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia de los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y, escuche, y habían adorado a su imagen, medio de adorar a Dios. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ah, no, el infierno no existe, van a morir. No, dice, vivos, amados, van a estar vivos ahí. Y los demás fueron muertos, dice, con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves que se saciaron con las carnes de ellos. Ya vamos más adelante, si Dios me da vida, a hacer unos estudios sobre Apocalipsis. Es así, amados, la batalla se inició, podríamos decir de alguna forma, desde el Edén. Satanás se atrevió a decir con que Dios dice, y de ahí empezó una división entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, los hijos de luz y los hijos de la oscuridad, los hijos de la verdad y los hijos de la mentira. Es así, amado, donde nosotros tenemos que combatir con la palabra, no con el yo. El yo, el que quiere estar entronizado, quiere hablar. Nosotros no. Lo que hablamos es el gran yo soy, el que está entronizado en los cielos, que juzga. Y va a venir a juzgar, amados. Entonces debemos llevar este mensaje de salvación. Debemos entender, tenemos una consigna. Y es así. Y debemos empezar de acá, en nuestras casas. Debemos trabajar. Hay una misión. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Creo que no, si no me equivoco, es Mateo 28. Fíjese la comisión que el Señor nos mandó. O ustedes la conocen como la gran comisión, ¿no? Mateo 28, versículo 18.
Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, fíjese, toda potestad se le ha dado. Él vino a anunciar el reino de Dios. Entonces mandó a ser discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Una de las cosas que él vino a hacer en Mateo 4, versículo 17, dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, o arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Creo que es en Marco, el Evangelio de Marco 1.15 también dice lo mismo. Déjenme que lo chequeo. Creo que es Marco 1.15. Creo que está más completo ahí. A ver. El Evangelio según San Marcos, versículo 14 y 15. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, escuche, predicando el Evangelio, dice, el Evangelio de San Marcos. Predicando el Evangelio, escuche, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y arrepentíos, escuche, y creed en el Evangelio. Es así, el tiempo se ha cumplido. El Señor Jesucristo ha venido por primera vez. Calculamos más o menos unos 2023 años, un poco más, un poco menos ahí. Pero ha venido el Señor. Y ha venido a anunciar ese reino de Dios, a derrocar el reino que tenía Satanás, la potestad en los corazones y la voluntad de la persona. Por eso debemos predicar el Evangelio, anunciar el verdadero Evangelio. No ese falso evangelio que se predica por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, amado, anunciando que la persona está mal ante el Señor, que el Señor está airado por la causa del pecado, que el hombre hace de acuerdo a lo que él quiere, su propia voluntad, que él aborrece al Señor. ¿Sí? Entonces debemos predicar eso, amado. El pecado, cuando usted haga eso, se va a levantar. No va a querer saber nada porque el pecado que está entronizado en el corazón va a querer resistir. Amados, hoy hay una batalla, creo que es en segunda, denme un segundo, porque son textos que uno ya tiene que tener en la mente. Creo que es, el segundo creo que es segunda de Tesalonicenses. A ver, sí. Escuche, voy a leer del versículo número 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar, o sea, retribuir. O sea, lo que estamos hablando hoy, la retribución de Dios. Dios va a pagar de acuerdo a sus obras. Yo voy a retribuirle a cada uno, dice. Porque es justo delante de Dios pagar. ¿Con qué? Con tribulación los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Escuche. No, lo tengo que hablar mañana. No puede ser así. Con llama de fuego. Dios está airado. Dios es un fuego consumidor. Lea, creo que en Números capítulo 10, versículo 1, a ver qué le pasó a esos hijos de Aarón. Dice que salió un fuego y los consumió. Pregúntele qué le pasó a Coré cuando se rebeló con Moisés. O a esa mujer que se rebeló contra Moisés también. Puso lepra y lo sacó fuera, amados. La sacó barata, podríamos decir esa señora. Así Dios está airado. Miren los juicios en cada uno con Faraón. Dios le va a retribuir. No que Dios no va a hacer esto. Dios le mató los hijos a cada uno de ellos. Amado, no es el problema que tiene una cosmovisión de quién es Dios. Dios está airado, pero también Dios es amor y misericordia. Ese fuego consumidor es solamente todos aquellos que desprecian ese mensaje de salvación. Dios no quiere matar o destruir al impío. Dios quiere que Él venga
Porque, como dice Isaías 57, hoy es un tiempo para buscarle, y puede ser hallado. Llegará una época en que no, amados, no va a poder. Dice así, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche, lo que tengo que hablar mañana, ni obedecieron. Porque quizá mañana no puedo decir esto. ¿Por qué? Porque mañana tengo que hablar que voluntariamente rechazan el mensaje. Los que una vez conocieron, epignosis. ¿Qué significa? Gnosis, conocimiento. Pero epic significa sobre. Mañana te van un poco de eso. Es un conocimiento más elevado. Mi mamá no tenía este conocimiento que tiene mucho que yo le he predicado, ¿sabía? Nunca. Nací en una casillita, tenía primaria, apenas sabía leer yo. No tenía. Y murió con ese. Pero hay otros que usted dice tienen conocimiento. O sea, ¿sabe lo que tener conocimiento de la verdad? Como mañana se llama apóstatas eso. Y se fueron de la iglesia. Amado, negar. Eso es fuerte. Dice que está airado con esas personas. No conocieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor. Escuche, en los cuales sufrirán. Escuche, porque dice, no, Dios no es malo. Fíjese la palabra. Pena eterna. No es que los destruye, pena eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Vida eterna para aquellos que vienen a Cristo y ese infierno, una condenación eterna. ¿Cuáles sufrirán? Pena eterna, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, el apóstol nos dice, cuando venga ¿quién? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice, y por lo cual sigamos orando, dice ahí. Y más adelante, en el capítulo 2, da esa advertencia de que del hombre de pecado que entra dentro de la iglesia con sus cantes y danzas, sus milagros que él hace y le creen a ese ministerio de iniquidad por no haber creído a la verdad. Dice que Dios los entrega, porque cuando le predicamos, le llevamos la verdad, no creyeron. Pero como este promete prosperidad y sanidad y todas las cosas que él quiere dar, la gente se va guiado por sus propios deseos con concupiscencia. ¿Tenemos razones para alabarle? Sí, amados, cuando usted ve todo esto, podemos ver no solamente un hombre, un Dios, qué Dios vengativo de sangre, vemos un rey de justicia. La venganza tiene que verlo como que su justicia siendo llevada a cabo. No es que vemos un hombre, a Dios, airado, Dios va a llevar su justicia a cabo. Esa es la venganza de Dios. Su justicia puede estar también hoy en donde, en Jesucristo. Pero hoy puede apelar y ir, amado, ¿por qué? Enfrentarse con la justicia de Dios. Usted quiere poner su justicia diciendo, bueno, yo soy bueno. No, amados, lo que tenemos que apelar es a la misericordia de Dios. Porque no hay un justo, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay un bueno, no hay uno que haga lo bueno. Todos nos desviamos, todos hicimos cosas malas. Entonces todos estamos bajo al tribunal de Dios y todos somos hallados culpables. No hay uno que se pueda parar ante Él y proclamar su santidad y buenas obras. Entonces, hoy es un tiempo de gracia, donde usted puede unirse al pueblo de Dios a alabarle. Un momento más. Tengo bastante que usted no lo crea para hablar. Y aunque Israel, hablando en el contexto histórico, era un instrumento de venganza, ustedes saben, tenían que ir a matar. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se contaminara, que adoptaran su costumbre. Cuando un pueblo de Dios o alguien que dice que es cristiano se va en el territorio de esas personas, Dios decía, no hagan esto. ¿Por qué? Porque ustedes se van a contaminar, se van a poner las cosas de ellos. En Romanos 12 que dice que no nos amoldemos a este mundo, porque el mundo quiere amoldarnos. Romanos capítulo 6 dice que nos amoldemos a la palabra de Dios. Y con ella somos renovados nuestro entendimiento. Esto lo hacemos acá, amados. Por eso que fuera de Cristo no hay salvación. Pero Dios nos manda que nos congreguemos. Ahora, como en el Antiguo Testamento vemos que Israel era ese instrumento de justicia. Ahora la iglesia tiene que proclamar esa justicia.
¿Pero por qué? Por medio de la palabra. Nosotros tenemos la espada, también donde mostramos a la persona que Dios está irado, que Dios viene a traer un juicio, pero también hay salvación. Cuando hablamos hablamos de Dios, que estamos hablando de esta justicia, quiero que entienda también algo, amado. También tenemos que proclamar ¿qué cosa? Que Dios es amoroso, aunque Dios es soberano y va a juzgar a las naciones. Quiero que entiendan algo, amado. No es que yo estoy queriendo decir, está hablando de un Dios justiciero, como dijo una vez uno, o de venganza, no, amado, de la justicia de Dios. Pero aunque tengo que proclamar esto también, el día de la venganza, nosotros también creemos como iglesia en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la salvación que Dios ha proclamado. ¿Por qué le hablo de este día de venganza? ¿Por qué le hablo de este día de retribución que viene Dios a retribuir a cada uno, a cada persona? Porque, amados, el Señor nos mandó a predicar por medio primero y principal, por medio de la ley. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Dios va a retribuirnos, nosotros somos deudores, pero también nos mandó a predicar que cada uno que se arrepienta. Si usted no sabía esto, dice Dios que pasa por alto, pero que venga hoy, la puerta está abierta, puede venir a Jesucristo. Todo lo que usted siembre, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que siembre acá, si usted lo siembra en la carne, o sea, no dice el texto así, pero todo lo que siembra, usted lo va a cosechar. Siembre cosas para este mundo. Es posible que tenga más ganancia que yo en las cosas de este mundo, pero siembre cosas en el espíritu y algún día las va a ver. Entonces, todo lo que siembremos vamos a ser retribuidos. Si usted trabaja en un trabajo, ¿qué espera a fin de mes? ¿Qué lee? El jefe le pague, le retribuya. ¿Por qué? Porque usted trabajó. Aunque Dios no nos tiene que retribuir nada. Dios es un Dios justo y incluso los cristianos, va a recompensar. Por eso 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice que no nos cansemos, amados, de hacer estas buenas obras. De verdad, no son en vano. Fíjese, creo que es el 1 Corintios capítulo 15, sí, el versículo 58, creo que es el último texto donde termina, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, no, 58. Así que, hermanos míos, amados, escuche, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es que... ¿Qué dice Satanás? No vale la pena, dice. No vale la pena. Pero ¿qué dice el Señor? Así que, hermanos o hermanas míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Ven? La obra del Señor. ¿Por qué? En la obra, cualquier obra que el Señor le ha puesto, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso Él siempre dice, no vale la pena. ¿Por qué? Porque Él sabe que cada obra que uno está haciendo, sí vale la pena, amados. Si está siendo construida en Jesucristo, vale la pena, amados. Debemos y entonces a Satanás no le importa las iglesias que son religiosas, que cantan y danzan. ¿Sí? A Satanás lo que quiere, ¿qué pasa? Que se saque ¿qué cosa? La palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 2 al 8 dice lo siguiente. Escuche, ¿de dónde empezamos? ¿Por qué estoy siempre acá con la palabra y la palabra y la palabra y la palabra? Porque Él quiere sacar la palabra, amados. La palabra, porque Él aborrece la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6 que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice así, o versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que escuche, que juzgará, se viene un juicio, ¿a quién? A los vivos y a los muertos, fíjese en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le dice? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dice esto? Porque dice el apóstol Pablo, porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, escuche, maestros conforme a su propia concupiscencia y se apartarán de la verdad
del oído y se volverán a las fábulas. Por eso, pero tú se sufrió en todo, soporte las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu misterio. ¿Por qué? Dice, porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escuche lo que ha hecho. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Y qué se le espera a él? Dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que le aman en su venida. Hay una batalla, amados, que predicar. Debemos fortalecernos en el Señor. Predicar. Satanás no le importa si usted canta y danza en la iglesia, si son religiosos, si hacen obra. A él le molesta el evangelio, amado, que usted viva una vida centrada en Jesucristo, que sea una luz a este mundo que vive en oscuridad. Hay una lucha que pelear, aunque fue vencida en la cruz. Pero Satanás aborrece el evangelio. Entonces debemos mantenernos fuertes, firmes y con gozos, como es ese himno que dice firmes y adelantes, ¿sí? Que ahora dentro de un ratito ya vamos a cerrar y vamos a cerrar con un himno. Entonces escuche que quiero que me entiendan esto. Cuando hablo de la retribución de Dios en el contexto del juicio, la retribución es que Dios va a dar vida eterna a los justos, aquellos que vinieron a Jesucristo y fueron justificados. Y habla de retribución, la condenación eterna para los que han obrado iniquidad y han rechazado el evangelio, amado. Fíjese, yo no sé si lo voy a poder encontrar, pero hay un texto, amado, creo que es en Daniel, capítulo, si no me equivoco, 12. No creo que lo pueda encontrar. Si alguno me acompaña, pero no. Creo que es en Daniel, sí, pero ahora no. Sí, capítulo 12. Voy a leer italiano. Capítulo 12, escuche, versículo 1 y 2. En aquel tiempo... Uy, que se apagó el micrófono. Ah, ¿está ahí el micrófono? ¿Eh? En Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Ay. Versículo 1 dice, el fin del tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo delante hasta entonces, pero en aquel tiempo será, escuche, libertado tu pueblo sobre todo lo que se hayan escrito en el libro. Escuche, versículo 2, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión, escuche, perpetua. No dice un ratito, sino que es perpetuo, amado. A mí no me da tiempo de poder estar hablando todos los textos que tengo anotado yo acá, pero cuando hay un día de retribución, un día de justicia, un día de venganza, como estuve hablando, y esto solamente le pertenece ¿a quién? Al Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice en un momento, hablando del Señor de esa parábola del trigo, en una parte dice que Él va a separar, va a enviar a sus ángeles, va a hacer una separación, amado. Viene un día de juicio donde Dios va a separar, incluso los que están dentro de la iglesia, los que dicen son cristianos, los que viviendo como el mundo, con sus pecados ocultos. Dios va a hacer una separación de aquellos de verdad que viven una vida, han sido justificados, viven una vida íntegra. En Mateo 25, versículo 31 al 46, usted se acuerda del título que aparece ahí, creo que es como juicio a las naciones. Todo esto lo vimos cuando estuvimos dando esa serie de escatología. En Mateo 25 se habla del juicio a las naciones. No es que, como dicen algunos dispensacionalistas, dicen, no un juicio, 2 o 3, no, hay un solo juicio. Dios, el Señor viene acá y hay un juicio. Se juzga a las naciones. Dios viene acá, las ovejas para un lado las pone y pone los cabritos para el otro lado. Y Él empieza a juzgar. ¿Se acuerda que le dice, ¿cuándo, Señor, te vimos esto? Cuando tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde estaba? ¿A dónde? Ahí. Y cada cosa que le hiciste a mi hermano o a mi hermana, me la estabas haciendo a mí. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Pero si eras mi hermano, no eras tú. Sí, porque el Señor está adentro. Cuando el apóstol perseguía a la iglesia, dice, ¿por qué me persigues? O cuando el Señor le dice a Saúl, no es contra ti,
es contra mí. Entonces cada cosa que le hagamos a la iglesia, le hagamos ahí, es lo que hacemos a Dios mismo, amado. Porque aquellos que fueron, que nosotros creemos que fuimos regenerados, y cuando es lindo cuando nosotros decimos, sí, el Señor va a venir y queremos mostrar nuestras cosas, pero cuando hacemos lo otro, no vemos que la otra persona también fue engendrada por Dios. Es un hijo, pero si es un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, viene un juicio, amado, para decir, yo no pierdo la salvación. Pero qué vergüenza, amado, que el Señor nos mira así, que no nos comportamos como nos teníamos que comportar como hijos. Amén. Voy a cerrar con esto y después vamos a cerrar con el himno. Lo voy a decir a modo para recordar. Cuando hablo de la retribución de Dios, quiero que entiendan algo. La retribución de Dios no está motivada por una venganza como tiene el mundo. ¿Sí? No es así, amados. La otra vez vi un pequeño videíto, no me acuerdo qué hombre había matado a un montón de personas o hijos, hace un video viejo. Y vino un hombre y todo dijo, pero ¿qué te decían los padres? O sea, que te vayas, dice, había matado mujeres. Y él estaba así serio, el hombre así con unos anteojos. Yo que seguramente ya lo mataron porque fue en Estados Unidos. No sé en qué estado sucedió. Y le dice, verás en el infierno, decía uno de los padres. El otro dice, deseo lo peor, que mueras. Y vino un viejito así y dice, Señor, no sé qué le dijo, algo así, no me acuerdo con el nombre, dice, usted me ha retado, o sea, creo que me ha retado o me ha exigido y me ha llevado más allá de mis creencias, dice. Pero yo le perdono, dice. O sea, le ha matado creo un hijo o una hija, dice. Dice, yo le perdono porque Jesucristo ha perdonado, y le ha matado un hijo, este hombre. Y el hombre hizo así, y decía el video que era lo más cercano que se vio en él, así como un modo expresivo. No podía creer que una persona que es conocida como cristiano le estuviera perdonando que había matado a su hijo. Ese hombre había entendido el perdón de los pecados, amados. Yo no sé qué se debe sentir que te maten un hijo o una hija, pero de que ese hombre dijo, el nombre, dijo, Señor tal, ha sido perdonado, dice. Y el juez lo miraba y todo, amado, porque este mundo no puede entender. Por eso que un cristiano puede dar perdón a una persona que no perdona, tiene sus cosas atrás y todo, es porque no entendió el perdón o no fue perdonado, amado. Cuando usted entiende lo que se hizo en la cruz y todas las cosas que el Señor no puede agarrar al otro del cuello y decir, ¡págame! ¡Págame! Y el Señor dice, ¿qué haces? Pero, y todo lo que yo te perdoné, ¿y vas a hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Aquellos que entendimos, de verdad, no es que justificamos el pecado de las personas, entendemos lo que se nos perdonó. Y por eso que como Pedro a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿70 veces 7? ¿O 7 veces? ¿Cuándo? Porque queremos que ¿hasta cuándo? Y si el Señor gira, no, que Señor, a vos, en el hombro, ¿qué? ¿Hasta cuándo me tienes cansado? ¿Hasta cuándo te debo soportar? Siempre con esas molestias, con estos enojos, con estas cosas. ¿Sabes qué? Vete al infierno. No, Señor, diría usted, ¿no? No. ¿Vio cómo cambia los roles después? Cuando nosotros entendemos de verdad eso, de verdad, podemos entender, no andamos por ahí haciendo que nos hagan todo y soportando, pero sí podemos entender, amado, debemos entender lo que se hizo en la cruz y anunciar que hay perdón de pecado a las personas. Entonces, ya cierro con esto. Entonces es importante que la retribución de Dios no está motivada por la venganza, sino por su justicia. Dios está airado con el pecador. Hoy es un tiempo de gracia. Hoy puede hallarle, puede ir a la cruz. Entonces se avecina un juicio, pero ese juicio se avecina no por una venganza así, que como vemos en el mundo, esa gente que mataron a mis hijos, los quieren matar, y por más que haga eso, nunca se va, porque queda eso ahí adentro. Nunca va a quitar el daño que le hicieron. En Jesucristo sí, Él borra todas esas cosas. No se acuerda más de nosotros, de nuestros pecados. Entonces, ¿qué demanda el Señor, amado? Que toda persona se arrepienta y ejerza fe en el Señor Jesucristo. Porque viene un día de retribución, donde Dios es justo y pagará al impío con justicia. ¿Sí?
Así que hoy es un tiempo que, si usted está así ante el tribunal de Dios, lo que yo puedo decir, apele a su misericordia, no apele a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios ya está condenado usted. Vaya pidiendo misericordia, y es un Dios bueno y misericordioso, que puede perdonarlo, pero perdonarlo en base a la obra del Señor Jesucristo. Vamos a cerrar con un himno. Y esto es el himno número 130. Oh Dios, que mañana. Chiquitito más fuerte. Oh Dios, que mañana, oh Dios, que mañana, oh mi Dios, Himno número 130. Ahora sí, oh Dios, que mañana. oh Dios, que mañana, oh Dios, que mañana, oh mi Dios, cuando estrellas ya empiecen a caer, los hombres llorarán, naciones despertarán, viendo a mi Señor venir, las estrellas caerán. Oh Dios, que mañana, oh Dios, que mañana, oh mi Dios, cuando estrellas ya empiecen a caer, cristianos cantarán, naciones despertarán, viendo a mi Señor venir, las estrellas caerán. Oh Dios, que mañana, oh Dios, que mañana, oh mi Dios, cuando estrellas ya empiecen a caer. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, este salmo, aunque nos manda, Señor, a alabarle a usted por lo que usted ha hecho con nosotros. También tiene un lenguaje escatológico, un lenguaje apocalíptico. Y usted nos manda a nosotros, Señor, que ahora anunciemos lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Señor, somos una luz. Sabemos, Señor, que este mundo quiere que se pague, Señor, venganza con venganza, Señor, ira con ira, Señor. Pero usted, cuando los discípulos quisieron hacer eso, usted dijo que no, que ellos querían apelar al que era conocido como el Bonarches, o el hijo del trueno, Señor. Y usted nos mandó, Señor, pero a anunciar ¿qué cosa? El Evangelio, porque es por medio del Evangelio donde la fortaleza de Satanás, Señor, la mente que está atrapada, cegada, es abierta, son liberados los cautivos, Señor, que están presos de él, Señor, a su propia voluntad y yo. Y es así donde son derribados, Señor, y son llevados, Señor, al Señor Jesucristo. Señor, ayúdenos, Señor, a atar y a matar, Señor, a ese gran yo que habita dentro de las personas, Señor, y para que puedan ser el gran yo en sentido con minúscula, Señor, para que le puedan servir a usted, que usted es el gran yo soy, Señor. Así le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén.